Bueno, si hay alguna pregunta más, aprovechen. Si no, voy empezando por lo básico. Hoy cerramos derivadas. Eso quiere decir que ya estaría la mitad de lo que sería el segundo examen. O sea, estaríamos más o menos a la mitad, porque son dos temas, así derivadas e integrales. Y vamos a usar los conocimientos vistos en las últimas dos clases para poder resolver bien lo que vemos acá. Bueno, como ya habíamos dicho, o sea, como recién les dije, nosotros a partir de una función, o sea, de f de x, podíamos plantear varias cosas de ella. Su dominio e imagen, por ejemplo, es una cosa. Su conjunto de ceros y ordenada al origen, también. Podíamos plantear asíntotas verticales y asíntotas horizontales. Además, ¿no? Después también podíamos hablar de sus gráficas, de algunas funciones, no de todas. Y ahora vamos a poder hablar de cuatro cosas nuevas: crecimiento, decrecimiento, máximo y mínimo. O sea, vamos a poder hablar de eso con las derivadas. Y esto ya completaría lo que es un estudio de funciones. ¿Qué implica esto? Ustedes van a tener que calcular esto principalmente, pero todos estos factores van a estar funcionando también al mismo tiempo. O sea, vas a tener que calcularle el dominio a una función para ver si están todos los valores dentro de ella. Y si falla el dominio, también va a haber asíntotas. Entonces vas a estar tocando dominio y asíntotas verticales a la vez. Quizás también te sirva el gráfico. Por ahí te sirve mucho el gráfico para verificar que lo que estás haciendo sea coherente. Las asíntotas horizontales las vamos a dejar de lado porque realmente no te indican nada en este caso. Y lo que es conjunto de ceros y ordenado de origen tampoco lo vamos a usar mucho. Ni la imagen. Pero sepan que en un estudio completo se calcula todo. Entonces, nuestro centro va a ser esto de acá, el dominio y la asíntota vertical. Que yo les había dicho en la primera parte que van a volver y es el momento donde vuelven. Porque la asíntota vertical te puede arruinar un ejercicio. Si no la calculas, ¿dónde estás? ¿Dónde está? Igual para llegar a asíntota vertical primero tenemos que entender qué es lo que vamos a hacer. Así que sencillamente vamos a dejarla para más adelante. Los enunciados van a ser casi siempre los mismos. Dada f, hallar intervalo de crecimiento, máximos y mínimos, y a veces te va a pedir dominio y a veces no. Pero el dominio lo vas a tener que sacar siempre, por un tema de cuidarte de las asíntotas verticales. Y volvamos por el principio. ¿Qué es un estudio de funciones? O sea, ¿qué vamos a calcular ahora? Vamos a estudiar crecimiento y decrecimiento. Tomamos una función, por ejemplo. Una función cuadrática que es fácil de manejar, que la podemos predecir incluso. Y vamos a calcular a partir de ella los datos que sean necesarios. Si esta función, por ejemplo, llamada, no sé, x cuadrado menos 4, es una función cuadrática, conocidísima, y nosotros queremos analizar su crecimiento o decrecimiento. Si lo pensamos detenidamente, ¿cómo calculamos el límite?
las derivadas. Las derivadas yo que les había dicho que eran, puntualmente era tomar un valor de x0, tirar ese valor, buscar su f de x0, y después usar un valor que esté muy cerca del x0 para poder trazar a través de él una línea. Esta, ¿se acuerdan? Es la recta tangente, la que calculamos la clase pasada. Pero fíjense un detalle. Si ustedes tienen esos dos puntos, la única recta que puede pasar es esta recta. ¿Y qué particularidad tiene esta recta? ¿Qué características tiene esta recta para ustedes? ¿Qué les parece que... ¿Qué característica nos puede servir para poder hablar de la función? Vamos a hablar de la función partiendo de su tangente. Es una función lineal. Sí, la recta tangente es una función lineal. ¿Y qué características tiene esa función lineal? ¿Tiene dominios reales? Sí. Sí, tanto la función cuadrática como la función lineal tienen dominios reales. Sí. Tienen un solo punto en común, claro, porque es una tangente. Pero yo estoy preguntando, ¿qué características tiene la recta tangente esa, puntualmente esa recta tangente que nos pueda servir para analizar a la parábola? ¿Tiene alguna correlación la tangente y la parábola? ¿A ustedes les parece? La parábola, en esta parte, ¿a ustedes les parece que crece o que decrece? A cada valor de x le corresponde un valor mayor de y o uno menor. Crece, un valor mayor. Bueno, la parábola crece gráficamente. ¿Y la recta tangente? ¿La recta es positiva o es negativa? O sea, ¿tiene una pendiente que sea positiva, que aumenta, o tiene una pendiente que sea negativa y disminuye? Bueno, eso cuando menos es curioso. Así solo visto en el infinito, capaz no significa nada, menos con un ejemplo. Pero piensen que si yo tomo un valor acá y otro valor acá, que es lo que tomaría si tuviera un x1, por ejemplo, otro valor de x, también me genera una pendiente positiva. Y en cualquier valor de acá me va a generar pendientes positivas. Y eso es cuando menos curioso, porque si lo hago del otro lado, tomo dos valores y trazo una tangente, ¿qué pendiente tiene? Tiene una pendiente negativa. O sea, del otro lado tiene una pendiente negativa. ¿Y la parábola qué hace? Decrece. Entonces, se ve como que hay una relación directa entre el crecimiento y la pendiente positiva de una recta. Lo mismo si lo hago en otro valor, cualquiera.
vemos que todos los valores van a tener pendiente negativa. ¿Esto a qué se debe? Puntualmente a que la derivada, ¿qué estudia? Estudia el cambio de la función. Y si yo analizo esta parte, ¿qué hace? Cambia de un valor de x a un valor de x con mayor valor de y. Siempre. O sea, para este lado los valores de y están aumentando. Igual que los valores de x. O sea, valor de x este y el valor de y de este es menor que el de este. Y así sucesivamente. A cada punto yo estoy estudiando que hay un cambio positivo. Por lo tanto, las tangentes que generen van a ser siempre con pendiente positivo. Del otro lado lo mismo. Veo que a cada paso que yo doy de x, baja. No importa si ubico este lado o este lado del límite, eso no importa. Porque se acuerdan que el límite tiene dos lados. Va a ir bajando siempre. A cada valor, el valor de la parábola va a ir decreciendo. Y la pendiente de su tangente va a ser siempre negativa. Ahora la pregunta. ¿En qué momento a ustedes les parece que cambia? Porque acá dijimos es negativo y acá dijimos es positivo. ¿Y en qué momento cambió? ¿Qué es lo que pasó entre medio? Pasó el vértice. ¿Y qué pendientes se imaginan que tendrá la tangente en el vértice? Cero. O sea, viene negativa, se convierte en cero y pasa a ser positiva. Entonces, si yo averiguo cuándo vale 0, ¿qué estaría obteniendo como resultado? Si yo averiguo el valor donde la pendiente es 0, ¿qué obtengo como resultado? En el caso de una parábola, en el caso de esta parábola puntualmente, obtengo el vértice. Pero, esta parábola, ¿qué tiene? ¿Máximo o mínimo? A ver, quizás es un poco medio confuso, pero tiene mínimo. Obtengo el valor del mínimo. El mínimo puntualmente para x obtengo. Entonces, vamos a llevarlo a la parte aritmética. Si yo derivo a la función, me queda esto. Y lo que yo voy a querer es encontrar este valor. El valor donde es una constante. ¿Bien? Voy a querer encontrar el valor donde la recta es constante. Después van a ver por qué. Y entonces, ¿cómo hago para hallarlo? Y le pregunto, ¿cuándo 2x me da como resultado 0? Para que sea una constante, la constante tiene forma 0 por x más b. O sea que la recta tangente tiene que tener pendiente 0. El mínimo de y, ¿no es el mínimo de y? Bueno, el mínimo tiene dos valores, x y. El mínimo es un punto, en realidad. O sea, este punto es el mínimo, que está en un valor x, y. Y el valor que nosotros averiguamos con el cálculo de la tangente es el valor x.
Bueno, como decía, queremos encontrar dónde se da ese valor mínimo. Y entonces agarramos la recta tangente, esta genérica, no sabemos cuál es su valor real, y decimos, sí o sí, tiene que tener pendiente 0. Ordenada puede tener la que quiera, pero pendiente tiene que ser 0. Entonces, como vos sabes que la derivada reemplazada en un número te da 0, te tiene que dar 0, vos directamente buscás cuál es ese número, haciendo una igualación entre la derivada y el valor 0, que es lo que te tiene que dar. Entonces, x va a ser igual a 0 entre 2, que es 0. Acá va a haber mínimo. Pero por supuesto, a esto lo sabés, ¿por qué? Porque viste el gráfico. Ves el gráfico y ves que la función baja. Ahora vamos a calcular analíticamente qué es un mínimo. ¿Por qué hay que igualarla a 0? Porque vos te das cuenta que en el punto de inflexión, o sea, donde la curva se tuerce, o sea, viene bajando hasta que se tuerce y empieza a subir. Eso se llama punto de inflexión. Y en este punto de inflexión, vos ves que la única tangente que podés crear es una constante, con pendiente 0. Y vos sabés que la derivada, a vos, si vos derivás y le das valor a esto, te da las diferentes pendientes. Ahora, vos lo que vas a hacer acá es, en vez de lo que hacías en el punto anterior, que era reemplazar, vos vas a igualar para que te dé lo que vos quieras. En este caso, para que te dé 0. ¿Por qué? Porque en todos los valores donde esto se cumpla, va a haber punto crítico, que es el punto de inflexión. Entonces, esto lo vas a hacer automáticamente de ahora en adelante, pero la lógica es esta. Vos vas a estar buscando las constantes y las constantes se van a dar cuando la pendiente sea 0. Y vos te acuerdas que la derivada no es otra cosa que la pendiente de la recta tangente. Si despejas te queda el valor o los valores donde te dé los mínimos o los máximos. Puntualmente, acá vas a tener un punto crítico. O sea, el punto crítico de esta función se da en 0. Y después vamos a sacar que es un mínimo, pero acá podría ser tanto mínimo como máximo, si no conocieras la función. Entonces, ahora, sabemos cuál es el punto crítico, pero como les digo, como conocemos el gráfico sabemos qué es. Pero si no lo supiéramos, ¿cómo sacamos analíticamente? Van a armar una pequeña tablita y van a hacer Bolzano 2.0. O sea, van a preguntar a la derivada y a la función. Y el punto que vas a marcar es el 0, que es el punto crítico que averiguaste. Ahora, ¿se acuerdan que antes ¿qué usaba para decir si crece o decrece? La derivada. Entonces, lo que voy a hacer es agarrar la derivada y calcular la derivada en este intervalo, que va del menos infinito hasta el 0. O sea, la derivada para menos 1, por ejemplo. Y también voy a calcular la derivada para 1. La derivada es esta, así que me quedaría menos 2 en la primera y 2 en la segunda. Me importa que me da positivo y negativo, realmente no me importa si me da 2 o 15, es lo mismo. Me da negativo y me da positivo. Ahora, si la derivada es negativa, la función decrece. O sea, si la pendiente es negativa, la función decrece. ¿Se acuerdan? Pendiente negativa, la función decrece. Y pendiente positiva, la función crece. Esto de acá sería el intervalo de crecimiento y esto de acá sería el intervalo crecimiento. Y el 0, ustedes fíjense que esto de acá, ¿qué es lo que está haciendo en realidad? De un lado la función baja, del otro la función sube. El punto este que está en medio
es el punto más bajo. Por lo tanto, el mínimo de la función. No lo calculamos desde el gráfico. Nosotros lo vemos en el gráfico, pero no lo calculamos desde el gráfico. Vos igualás a 0 para encontrar todos los valores de x donde la recta tangente es dependiente nula. Ahí no estás usando la gráfica. Simplemente estás buscando a ver dónde la pendiente va a ser nula. Por eso a la pendiente le igualas a 0. Este paso después va a ser mecánico, ¿eh? Ahora, cuando vean el mapa conceptual de qué es lo que estamos haciendo, van a ver, es mecánico. Bien, entonces, viendo esto, ya, esto de acá, porque después con las funciones que ustedes van a analizar casi no van a hacer la gráfica nunca, salvo que usen un graficador. Acá ya podés dar el resultado completo. Podés decir cuál es el intervalo crecimiento, que en este caso es del 0 al más infinito. Podés decir cuál es el intervalo de crecimiento, que es de menos infinito a 0. O sea, el negativo de crecimiento, el positivo crecimiento. Y podés decir si tiene máximo o mínimo. No son excluyentes, puede tener los dos. Mínimo vemos que tiene en x igual 0, o sea que es donde baja y sube. Y máximo vemos que no tiene. Acá terminarías ya el análisis de la función. Por supuesto, en el primer paso sacabas el dominio que era reales, ¿no? En este caso no hay ningún problema. Pero si hubiera habido un dominio especial, lo tenés que tener en cuenta. ¿Se entendió más o menos el proceso? El proceso lo vamos a ver ahora más limpio, con el paso a paso. Pero ¿se entendió la relación entre las derivadas y el estudio de funciones? ¿El dominio siempre es R? No, depende. Depende de la función. En este caso es una cuadrática. El dominio sabés que es R. Bueno. Vamos al paso a paso y después vamos a un ejemplo un poco más complicado. Hacemos un pequeño mapa conceptual como hicimos para recta tangente. Partís de f, ¿no? O sea, van a partir siempre de f. El paso que no se tiene que olvidar es el dominio. Y si este tuviera restricciones, asíntotas. Esto lo tienen que calcular porque les puede llegar a ordenar un ejercicio, se los digo en serio. Ahora van a ver el peligro. Por otro lado, f', calculan, y a esta f' calculada la igualás a 0. ¿Bien? Se iguala a 0. La f'. De acá vas a obtener los puntos críticos. Una vez que tenés puntos críticos y tenés asíntotas verticales, armás la tablita. Que la tablita siempre va a ser f' y f. Y de acá pueden salirte dos tipos de resultados en cada uno de los valores. Puede ser positivo o negativo. En un lado se marca el punto crítico. Si tuviera asíntota vertical también se marca acá. Pero márquenla diferente, no la marquen igual para no confundirse.
Y ahora tenés que hacer, en cada uno de estos, se hace f' de x0. Perdón. Se toma, por ejemplo, x0, x0 y x0 y se hace f' de x0 para los tres. De esto te puede quedar dos valores, positivo o negativo. Y dependiendo, va a ser parte del intervalo crecimiento o del intervalo decrecimiento. Depende del valor. Ahora, suponiendo que tenés punto crítico, en la tabla, te pueden pasar dos cosas. Bajar y subir, o subir y bajar. En caso de que baja y sube, lo que está haciendo es una especie de B corta, donde vos tenés en este punto de acá un mínimo. Y en caso contrario tenés una especie de montaña, donde en este punto de acá tenés un máximo. Igual es lógico, si baja y sube vos ves que llegó hasta un punto donde empieza a bajar. Ya no puede subir más, por lo tanto tiene un máximo. La imagen no se calcula, no hace falta. No es necesario. Bueno, acá tenés los cuatro elementos que se te van a pedir. Crecimiento, decrecimiento, máximo y mínimo. Entonces, este es el proceso, básicamente, que van a seguir para todos los ejercicios. A f le calculas el dominio y asíntotas verticales. A f' le igualas a 0, sacas los puntos críticos y después vas a la tabla. ¿Qué pasa si ambos suben o bajan? No es ni mínimo ni máximo. Para que una función suba, tenga mínimo o tenga máximo, tiene que tener un punto de inflexión. Si ambas suben o ambas bajan, no hay punto crítico, por lo tanto no hay mínimo ni máximo. Simplemente es un punto más de la función. Por ejemplo, la función y igual a x cubo, su gráfica es esta, y si vos calculas su derivada, te va a dar que sube y sube, y que el punto crítico está en 0. Sí, sí, pero primero para que tengan más o menos en claro. Ahora, ¿qué pasa si un punto crítico se alinea con una asíntota vertical? ¿Qué pasaría si yo te digo que el punto crítico, o sea, por ejemplo, tu f de x tiene dominio para todo real menos 3 y tu punto crítico te da en x igual 3? ¿Ese punto crítico va a ser un máximo o un mínimo de la función? ¿A ustedes qué les parece? ¿Qué opinan? ¿Va a ser punto crítico de la función? Perdón, ¿va a ser máximo o mínimo de la función? Punto crítico va a ser porque ya lo es. Pero ¿va a ser máximo o mínimo? Esto márquenlo con color.
Si no está en el dominio, no puede ser máximo ni mínimo. Yo le dije, lo que no está en el dominio no es. Entonces, por más que a vos te dé punto crítico en ese punto, no es ni máximo ni mínimo. Puede pasar que te dé justamente eso, porque ponele, la función te podría dar que, en este caso, sube por un lado y baja por el otro. Pero en realidad, acá entre medio no existe un valor, porque el 3 está excluido. Por lo tanto, no va a existir máximo ni mínimo en ese valor. Lo mismo para si baja, ¿no? Baja, no hay, y sube. No hay un punto mínimo. Justo ese punto no existe. O también puede pasar que haya una asíntota vertical de por medio. Y menos que menos con una asíntota vertical. ¿Se entiende? Si no está en el dominio, no puede ser máximo ni mínimo. Y esta es una trampa común en los exámenes. Les ponemos un valor que no pertenece al dominio, se los pasemos punto crítico y ustedes caen en la trampa. Es como el 0 sobre 0. Pero versión derivadas. Igual de esto vamos a volver más adelante. Es una especie de adelanto. No es que no toque, es que no existe. No hay un punto. Está vacío. Y si no existe el punto, no puedo decir que ese punto es el mínimo. Porque no existe. ¿Se entiende? O sea, yo puedo hablar de lo que existe, pero no de lo que no existe. Lo que no existe y listo, ya está. A ver, lo más normal igual es que, por ejemplo, a vos te demos un ejercicio y en 3 la función tenga asíntota vertical. Entonces, por más que suba y que baje, la función no está unida. El mínimo y el máximo están en infinito. O sea, perdón, el valor máximo se alcanza en infinito. Normalmente pasa esto. Entonces, vos venís confiada, te calculás acá f' te da positivo, acá f' te da negativo. Decís positivo negativo, listo, esta cosa es un máximo, sencillamente. Pero no, it's a trap. La función no está conectada. O sea, la función no hace esto. Ahí sí sería máximo. Pero en este caso tiene asíntota vertical. Ergo, no puede tener un máximo en una asíntota vertical. ¿Se entiende? Por supuesto va a haber una opción en el choice que diga que 3 es el máximo. Obviamente. Así que tener cuidado. Igual vamos a ir primero con las funciones, con una función más fácil de manejar, una función dominio real. Vamos a hacer una cúbica como ejemplo. F de x es x cubo más x cuadrado menos x. Y nosotros vamos a querer saber cuáles son sus puntos de inflexión, cuáles son sus puntos críticos, y si tiene máximo mínimo y cuáles son sus intervalos. O sea, queremos saber esas 4 cosas. Lo primero que vemos acá es que el dominio de esta función, al ser polinómica, es reales. Entonces, no hay asíntotas verticales ni nada extraño. Listo. Por ese lado ya nos quedamos tranquilos, no hay nada extra que marcar en la tabla. Lo que hay que marcar en la tabla es exactamente los valores de los puntos críticos. Ahora, a la función cúbica no la conocemos. A no ser que la grafiques con un graficador, normalmente no vas a poder encontrar así al azar sus valores de máximo y de mínimo. Como si podías hacerlo con la cuadrática. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es buscarlo mediante las derivadas. F' va a ser la derivada de la suma y de la resta, ¿no? La derivada del x cubo, que serían 3x cuadrado. La derivada del x cuadrado, que son 2x, y la derivada del x normal, que es 1. Y a esta cosa que tengo acá, que es una cuadrática, la igualo a 0.
Y si tengo una cuadrática igualada a 0, ¿qué hago? ¿Cómo la resuelvo? Aplico la resolvente. Quedándome menos 1 y 1/3. Que son los dos valores de la resolvente. ¿Pensaron que se habían librado de las cuadráticas? Recordemos, acá ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando cuando la pendiente da 0. O sea, estamos buscando en qué momento la recta tangente tiene pendiente 0. Esto es lo que buscas al igualar a 0. Y obtenés 2 puntos. Estos son los dos valores de x. Estos son valores de x donde la recta tangente da 0. Eso es lo que vos estás calculando ahora. Una vez tenidos esos valores, armás la tablita. F', F, y marcás menos 1/3, menos 1 y 1/3, que son los dos valores. Y ahora aplicás Bolzano 2.0 diciendo f' de menos 2, f' de 0 y f' de 1. Por ejemplo, tres valores cualquiera en los intervalos. Uno de este intervalo, uno de este intervalo y uno de este intervalo. Y a ver qué signo nos da. La reemplazás en donde? En f'. Nunca reemplacen en f. Si reemplazan en f van a obtener el valor local del punto, que no te sirve para nada. A vos te sirve saber qué valor tiene la pendiente en ese punto. Entonces, reemplazás siempre en la derivada. Si haces la cuenta, esto te queda 4 por 3, 12. 12 menos 5 es positivo, así que esto queda positivo. Si haces la cuenta con 0, te queda 0, 0 y menos 1, o sea, negativo. Y si haces la cuenta con 1, te quedarían 3 más 2, 5, menos 1, 4, positivo. Más, menos, más, o sea que sube, que baja y que sube. Ahora, si nos fijamos cuáles son los movimientos que hace, podemos ver que acá la función sube y baja. O sea que tiene un máximo. Y acá la función baja y sube. O sea que tenemos mínimo. Por lo tanto, ya podemos dar todos los datos. El intervalo crecimiento, ¿cuál sería? De menos infinito a menos 1. Unión. Lo ponemos abajo. Intervalo crecimiento sería de menos infinito a menos 1. Unión de 1/3 a más infinito. El intervalo de crecimiento sería de menos 1 a 1/3. Y después tenés máximo y mínimo. Máximo en x igual menos 1 y mínimo en x igual 1/3. Y listo. Pueden ver que acabamos de analizar la función sin saber la gráfica de la función. Si quisiéramos hacer una gráfica de la función, nos faltaría un dato. Saber cuál es el y de este punto y cuál es el y de este otro punto. O sea, si calculamos el máximo,
¿Qué calculamos? F de menos 1. O sea, ahora sí, en F. Si querés calcular dónde está el valor del máximo. Haces la cuenta que te quedaría menos 1. Menos 1 al cubo te queda menos 1. Menos 1 al cuadrado te queda 1. O sea que esto quedaría 0. Y esto quedaría 1. O sea, por lo tanto sería en 1. Y el mínimo estaría en F de 1/3. Que estaría, si agarras la calculadora, ¿qué te queda? 1/3 al cubo más 1/3 cuadrado menos 1/3. O sea, menos 5/27. Sabiendo esto, incluso podés hasta graficar. O sea, con todos estos datos que acabamos de obtener, ¿no? ¿Cómo graficas? Bueno, si estudias un poquito más a fondo la función, capaz encontrás algún otro dato. Pero puntualmente, vos sabés que en menos 1 vale 1. Y en 1/3 vale menos 5/27. Ponele por ahí, no nos vamos a hacer mucho drama. O sea, en 1/3 valdría menos 5/27. Y ahora, este punto, el menos 1, 1, ¿qué es? Máximo. Por lo tanto, la función subirá hasta él. O sea, sube hasta ese valor. Después, ¿qué hace de subir? Baja. ¿Hasta dónde baja? Hasta el otro valor. Y después, ¿qué hace? Sube. Unir los puntos. Igual a ustedes no se les va a pedir que hagan nada de esto, ¿eh? Esto que hicimos acá y el gráfico no hacen falta. Yo les demuestro nada más cómo funcionan, pero si ustedes no quieren volver a ver nunca más el gráfico, no hace falta que lo vean. Si se les llegara a pedir en algún momento, que no creo, porque normalmente no lo pedimos, pero en estos exámenes capaz hay algún ejercicio que te pide hallar el punto donde se alcanza el máximo o el mínimo. El punto sería esto. Calculás el i y decís menos 1, 1. Y calculás el i del otro, 1/3 y menos 5/27. O sea, calculás el punto de i. Que lo que haces es tomar el máximo y el mínimo y reemplazarlos dentro de la función original. Es el único momento donde se usa la función original. ¿Se entendió esto? Más o menos cómo se hace un estudio de funciones. Para sacar cuál es el punto crítico y cuáles son máximo y mínimo es en la derivada. Para encontrar cuál es el valor de i del punto máximo, o sea, porque acá vamos a ver el valor de x. Si querés saber el valor de i, lo reemplazás en la normal. Pero si vos querés solamente saber cuál es el valor de x máximo,
es en la derivada. La derivada igualada a 0 te da los puntos críticos. Y después, a la derivada reemplazas cada valor para ver qué signo tiene y en base a eso definís si es máximo o mínimo. O sea, vos no podés saber de una si es máximo o mínimo. Vos sabés que es punto crítico. Por ejemplo, -1, vos sabés que es punto crítico. ¿Cuándo te enterás que es máximo? Cuando haces los dos laterales y te fijas que sube y baja. En ese momento se define que es un máximo. Pero hasta antes era un punto crítico, que también se llama punto de inflexión. Bueno, vamos a ver un caso particular ahora. O sea, vamos a pasar la parte donde sí vamos a contar con restricciones y todo eso. Dada f, que es 1 sobre x, vamos a estudiar la función. Lo primero que podemos advertir es que el dominio de la función es reales menos el 0. Porque obviamente el 0 hace que la función se anule. Y además hay asíntota vertical en x igual 0. ¿Bien? Sí, ya sé. Y más que ustedes son los que tienen más feriados. Integrales parte 1, parte 2, parte 3 y parte 4. Y después tienen clases de paso y examen. Sorprendentemente llegamos bien. El feriado del 26 era el feriado. Tenemos feriado del 23 y feriado del 7. Los dos feriados les afectan a ustedes. Sí, es una lástima. Todos nos gustaría levantarnos a las 10 de la mañana a tener clase. Sé que están llorando por dentro. Claro, la última clase que tendríamos es la de repaso. Y después de ahí, hasta el examen final, yo me voy a seguir contactando por WhatsApp para decirles, para mandarles las condiciones del examen y todo eso, pero sí, hasta marzo. Bueno. Eh, ¿En marzo no se interpone con el inicio? No. No, el inicio de la actividad académica nunca se superpone con los exámenes.
Sí se superpone con los con los fines del curso de verano, pero normalmente los exámenes finales están pensados para que ustedes en febrero puedan entrar igual a la carrera. Suponiendo que entran a la carrera, ¿no? Si no, no les preocupa para nada los exámenes finales. Pero toda la vida, desde siempre, hubo exámenes en febrero o marzo. Peor es lo de los sábados. Sí, qué sé yo. Tienen más clases, así que les recomendaría que las clases que ustedes las pierden por los feriados las vean de los miércoles y sábados. Por ejemplo, integrales definidas. Van a tener ustedes una clase donde vamos a meter teoría y práctica como hicimos en la de derivada, en la de trigonométricas. No les recomiendo mucho que se queden con esa clase. Vamos a tratar de ver todo, pero vamos a ver más teoría que práctica. En la otra vamos a ver práctica también. En una clase vemos teoría y en la otra práctica. Como hicimos la vez pasada. Y después... ocultar. ¿Qué otra clase pierden ustedes? Ellos ahora el miércoles ven estudio de funciones, lo que ustedes vieron hoy. Ellos el sábado ven integrales, que es lo mismo que ustedes ven hoy. Ah, ellos terminan una clase antes. Solamente hay una clase de diferencia entre ustedes y ellos. Pero porque ellas terminan antes, ya para la fecha donde... O sea, tenían un día menos ya del principio. ¿Se madruga? No, bueno, sí, a las 10 de la mañana, como hoy. Nos juntamos en casa de alguien que tenga pileta a estudiar. Y es buena, no te voy a decir que no. El tema es que se pongan a estudiar. Bueno, les aviso, acá hay que calcular la asíntota vertical. Sí, hay que calcular las asíntotas verticales. Pero les voy a dar el secreto para calcular asíntotas verticales, para que no sufran como sufrieron en la primera parte de la materia. Vieron que en la primera parte de la materia nosotros teníamos que agarrar y empezar a factorizar como se pueda. Que no había una regla estática para las 0 sobre 0. O sea, en este caso no hay ningún problema. En este caso, si vos analizas, te va a dar... te da automáticamente. Si haces el límite cuando x tiende al valor que no pertenece al dominio de esta función, te quedaría 1 sobre tiende a 0, o sea que tiende a infinito. Listo. O sea, no hay ningún tipo de problema, es asíntota vertical de 1. Pero en el ejemplo que viene vamos a tener una indeterminación y ahí les voy a enseñar cómo calcularlas. Los finales son en febrero o en marzo. Todavía el calendario 2021 no está disponible, pero si no me equivoco, ustedes tienen publicada la fecha de los finales desde hace mucho tiempo. Déjenme chequear en la página del CBC, que es donde está la información. Calendario académico. Calendario académico 2020, acompañamiento, desarrollo, receso, finales, exámenes finales regulares, del 18 del 2 al 12 del 3. En algún momento les va a tocar matemática. Está publicado en la página del CBC. Entonces, puede tocarles a fin de febrero o inicio de marzo. Que no me quiero hacer famoso, chao.
Bien. La sede en paternal. No entiendo. Sí, hay una sede en paternal. La regional. Bueno. Asíntota vertical, ¿estamos todos de acuerdo que tiene en cero? Si haces el límite te queda 1 sobre 0, o sea que tiene infinito. Al examen. No sé, todavía no está decidido eso. Hay que ver qué sede, o sea, hay que ver si las sedes abren para empezar. No lo sé. O sea, hoy en día no tenemos un protocolo armado desde la universidad. Todavía se está estructurando. El día que se arme el protocolo para que ustedes vayan a poder rendir presencial, veremos. Pero si no, ya saben que se va a rendir. Desde la comodidad de su casa, se conectan, les toma el examen, nos despedimos y algún día les firmo las libretas. Si es presencial, veremos. Capaz les toca la sede paternal, capaz la sede Avellaneda, no sé. Capaz por la cantidad de gente que tiene que rendir les toque varios días, o sea, un día a un grupo, otro día a otro grupo. Quizás se haga mitad y mitad. La universidad pretende que nosotros les tomemos el recuperatorio en esas fechas. Pretenden eso. Nosotros preferimos tomárselos todos ahora para saber quién va a final y quién no. Y que no estén esperando hasta febrero, aunque ustedes ya saben si van a final o no, nada más. Es un mero trámite, pero algunas comisiones de algunas materias seguramente van a tomar recuperatorios en febrero. ¿Cómo firma de libretas? Ustedes cuando aprueban una materia no tienen un registro electrónico todavía. Entonces van a tener que hacer un trámite que es ir a sacar la libreta a departamento de alumnos. ¿Vieron dónde se fueron a escribir el primer día? Bueno, ahí tienen que ir, a no ser que se haya escrito por virtual. Ahí tienen que ir y pedirle la libreta. La libreta es la constancia física de que usted se supone que aprobaron la materia. O sea, ahí el profesor pone la nota, manda la firma y usted lo tiene como muestra para presentar en la facultad y todo eso. Ahora mismo no la pueden tramitar porque, bueno, nada, el CBC está cerrado, no les van a tramitar una libreta digital. Ojalá el CIU habilite una zona que tenga sus calificaciones. Sería lo más óptimo, pero bueno. Piensen que el CIU se empezó a implementar ahora para el CBC, en el primer cuatrimestre. Por ahora el examen final es oral. Y sí, hasta que se confirme que van a ir a la sede a rendir, que eso se va a confirmar, no sé, quizá en febrero se confirme. Por el momento, hasta hoy, el final es virtual con escrito y oral. Después, cuando sea la fecha de finales, estemos cerca, ahí les informaré si hubo cambios o se mantiene la misma metodología. Pero hoy en día, 16 de noviembre, es virtual, escrito y oral. Yo ya les dije desde el principio de la materia, todo lo que estoy diciendo está sujeto a la información que yo tengo. Mañana sacan un nuevo comunicado, cambiamos todo. Entonces tengo que ir profe por profe para que me escriba la nota. Claro, tenés que visitar a 6 profesores para que te anoten, si recursaste muchas materias, a varios. Pero normalmente se ponen solamente las aprobadas en la libreta. Entonces, 6 profesores como mínimo tenés que visitar.
para dejarle el cartón ese que te dan y que te ponga la firma. Nada más. Igualmente el trámite se puede saltar, ¿eh? Ustedes no van a llegar con las fechas, ¿eh? No van a llegar con las fechas para poder hacerlo, pero el trámite ese de ir a firmar las libretas se puede saltar si vas a pedir un analítico. ¿A dónde los encuentro? ¿En su casa? Sí, bueno, en su casa van a estar seguros, es su casa. Pero no hace falta que estén como stalkers buscando a ver dónde está la casa del profe. Normalmente los docentes organizan, mediante, ¿vieron esas aulas virtuales que armamos y los grupos de WhatsApp y todo eso? Bueno, se les manda mensaje o al mail y se les dice tal día voy a estar en tal sede a tal hora para firmar las libretas. Ustedes se acercan y listo. Pero piensen que eso va a tardar. Primero ustedes tienen que sacar la libreta, que no la tienen. A no ser que sea recursantes del año pasado, no la tienen. Entonces, primero tienen que ir a hacer el trámite de libreta, que va a estar todo el universo ahí tratando de sacar la libreta el primer día, seguro. Porque, nada, abren las inscripciones y de pronto todos van corriendo a sacar la libreta, cuando podrían esperar 2 o 3 días. Y una vez que tengan el cartoncito ese, van a tener que coordinar con sus docentes. O al revés, sus docentes van a publicar dónde los pueden encontrar. En mi caso, yo voy a avisar por WhatsApp, que para algo tenemos el grupo. Les mando, chicos, tal día voy a estar en tal sede a tal hora. Vengan con las libretas y les firmo todas las calificaciones. Pero sí, como dice, falta mucho. Primero tiene que habilitarse la sede, después se tiene que habilitar con un protocolo, después tenemos que volver nosotros a la sede, después tenemos... Y si alguno se está muriendo en su casa de COVID, no se tiene que acercar a la sede, pero como yo pongo, acérquense, seguramente se acercan todos. Y ahí empezamos de vuelta el problema. Ya como les digo, al paso que vamos, las calificaciones se cargan enseguida al CIU, así que pueden ir a Ramos Mejía a sacar el analítico y es más fácil. A no ser que sus profesores sean vagos y no les carguen la nota al sistema. Que es posible. En mi caso no se preocupen, yo cargo las notas enseguida. Termina la cursada, cierro las notas, a ustedes les digo qué notas sacaron y después la cargo al sistema. ¿Alguna otra pregunta? ¿O avanzamos con la derivada esta? Igual de esto de la libreta no se preocupen, yo se los voy a repetir, o sea, el día del examen final se los voy a comentar. Si es examen virtual, después de que les doy la nota, les digo qué van a tener que hacer, de qué manera y todo eso. Obviamente si la nota es aprobado, si la nota es reprobado, les voy a decir, bueno, tendrás que cursar la materia de vuelta. Nada, mentira, quedas en final. Así que les voy a explicar, tenemos el final en el próximo llamado y bla, bla, bla. Bien. Asíntota vertical. Esto es importante porque las asíntotas van en el cuadro. Entonces, primero lo que hicimos fue, función, sacamos el dominio, hallamos asíntota. Si es indeterminación, hay que ver si es asíntota. O sea, tenés que averiguar las asíntotas verticales si tenés fallas en el dominio. Esto lo vimos en límites. La derivada de esta función es la derivada del cociente, es una división. Entonces, el primero derivado, 0, por el segundo sin derivar,
menos el primero sin derivar por el segundo derivado, sobre el segundo al cuadrado. Esta parte se cancela y te queda menos 1 sobre x igual a 0. O sea, igualas la derivada a 0 para hallar los puntos críticos. Si pasás la x, te queda que menos 1 es igual a 0. Y esto es mentira. Son diferentes. Por lo tanto, decimos que no hay punto crítico. Chan, chan, chan. O sea, puede pasarte que no haya punto crítico. Es posible. Y entonces, ¿cómo analizar la función? Porque a vos se te pide calcular crecimiento, decrecimiento, máximo y mínimo. ¿Cómo haces un cálculo si no tenés puntos críticos? Bueno, si no tenés puntos críticos, quiere decir que no hay ningún punto de inflexión que te marque la función. Pero no quiere decir que no puedas hacer el análisis. En el cuadro, les recuerdo, van puntos críticos y asíntotas. Entonces, en este caso, el 0 va y es asíntota vertical. Les recomiendo que la marquen diferente a lo que marcan los puntos críticos. Ya les expliqué por qué. Si llega a pasar que un punto crítico coincide con una asíntota, no es un máximo ni un mínimo. Por eso, márquenlo diferente. Ahora, f' de menos 1 y f' de 1 nos queda. Ahora, f' pueden elegir la que ustedes quieran. Yo voy a tomar esta versión de f' porque es la más cómoda para trabajar y aparte es la única realmente, porque esto se canceló. Pero ustedes podrían elegir la versión original o la versión reducida, eso ya queda a criterio de ustedes. Me quedaría menos 1 sobre menos 1, o sea 1, y menos 1 sobre 1, o sea menos 1. Positivo y negativo. Sube y después baja. Me quedó mal, ¿por qué? Perdón. Esto es al cuadrado. Ahí está. Me quedaría menos 1 sobre menos 1 al cuadrado. Quedaría menos 1. Y menos 1 sobre 1 al cuadrado, o sea también menos 1. Quedaría negativo de los dos lados. Acá podemos dar intervalo crecimiento, que no existe. Intervalo de crecimiento, que es de menos infinito hasta 0, unión de 0 más infinito. Máximo no existe y mínimo tampoco existe. Recuerden, tampoco puede estar acá de menos infinito más infinito, porque estaría mal. De menos infinito más infinito no decrece. En medio hay un bache, hay un hueco, hay una asíntota. Entonces no puede ser que de menos a más infinito la función decrece. Decrece hasta la asíntota y después de la asíntota también decrece. ¿Se entiende? Las asíntotas también te condicionan los intervalos. Entonces, no toda función va a tener máximo o mínimo. Puede no tenerlo. Si baja y baja, no tiene mínimo. Mismo, la gráfica de la función esta ustedes la conocen. La función baja de un lado y baja del otro. O sea, decrece y decrece.
No tiene un valor mínimo o un valor máximo. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta de este? Bien, vamos a hacer uno más. O sea, las funciones continuas no tienen mayor chiste. O sea, es simplemente analizar cuándo crece, cuándo decrece. O sea, las funciones cuadradas, cúbicas, todas esas que son continuas, es básicamente esto. Y ahora, las funciones que son de tipo racionales, por ejemplo, sí hay que analizarlas, porque hay que tener cuidado. Ya pueden ser todo lo de la práctica 5. Con esto pueden terminar los últimos 2 ejercicios que faltaban de la práctica 5. Y van a poder hacer los 2 ejercicios faltantes de derivadas, de los adicionales. Y lo más seguro es que hasta el viernes tengan tiempo para entregarlos, o hasta el sábado. No sé todavía, eso lo vamos a ver ahora estos días. Bueno, bien. F de X es esta, ¿no? Sí, los últimos 2 creo. Eran 2 de estudio de funciones. Hasta el 6 eran de solo derivadas, creo. Adicionales. Sí, 7 y 8 son de funciones. Son de estudio de funciones. Bueno. Dominio. Podemos ver que acá abajo no puede ir el 0. Acá abajo no puede ir el 0, por lo tanto, reales menos el 0. Igual ya saben cómo verificar esto. Agarran el denominador y dicen x no puede valer 0. Y ahí te queda la respuesta. Y si hacemos el límite cuando x tiende a 0 de f, nos quedaría arriba, nos quedaría 0 más 1, o sea que tiende a 1, y abajo que tiende a 0. O sea que esto tiende a infinito, dándome asíntota vertical x igual 0. Los adicionales desde siempre fueron opcionales. Si quieren nos entregan, si no, no. Si quieren nos hacen, si no, no. Es mismo los parciales. Si quieren nos hacen, si no, no. Nadie les está obligando. Pueden dejarlos ausentes y así recursan la materia. O sea, esta es la universidad. Acá nadie les obliga a hacer nada. Ustedes hacen las cosas porque ustedes quieren. Por lo menos en mi curso es así. Bueno, teniendo asíntota vertical, calculamos cuál es la derivada de f. Hacemos la derivada de la función. Nos quedaría el primero derivado, sería 2x, por el segundo sin derivar, x, menos el primero sin derivar, x cuadrado más 1, por el segundo derivado, 1.
sobre el segundo al cuadrado, x cuadrado. Sí. Igual nada, si estamos a esta altura del partido y todavía no entendieron qué es obligatorio y qué no, estamos en problemas. Para verificar si están bien se lo mostramos al WhatsApp. Sí, en el mensaje dice que me lo pueden mandar o al WhatsApp o al mail. O sea, en todos los adicionales fue así, los de la primera parte, por ejemplo. Bien. Calculamos... Ahora igualamos a 0 esto. A esto lo multiplicamos, quedándonos 2x cuadrado. Y a este le distribuimos el menos, quedándonos menos x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado igual 0. Cancelamos el x cuadrado porque pasa multiplicando y acá hacemos la resta y nos quedaría x cuadrado menos 1 igual 0. Y vos sabés que de acá te quedan dos valores, menos 1 y más 1, que es el módulo. Entonces, hay que armar la tabla. Y te queda f' de x y f de x, que serían menos 1, 0 y 1. La forma más reducida es esta, x cuadrado menos 1, que la vamos a usar para hallar los intervalos. Si quieren usar la primera que usaron, que consiguieron, se puede. O la segunda, también se puede. Yo voy a usar esta que es la más sencilla. F' de menos 2, F' de menos 1 medio, F' de 1 medio y F' de 2. Estos cuatro valores para ver qué signo tiene. Menos 2 me quedaría 4 menos 1, que vendría a ser 3, o sea positivo. Menos 1 medio me quedaría 1/4 menos 1, que vendría a ser negativo. Menos 3 cuartos. Lo mismo para 1 medio, que me quedaría menos 3 cuartos. Y lo mismo para 2, que me quedaría 3. Quedándome más, menos, menos, más. O sea, sube, baja, baja, sube. Si nos fijamos, acá tenemos que la función, ¿qué es lo que hace? En 1 sube y baja. Y en menos 1 baja y sube. Podemos ya definir todo entonces. Crecimiento lo definimos de menos infinito hasta menos 1, unión de 1 a más infinito. Intervalo de crecimiento lo definimos de menos 1 a 0, unión de 0 a 1. Máximo definimos en x igual menos 1 y mínimo definimos en x igual 1. Y listo, ahí terminaríamos con el ejercicio.
¿Se entendió? Sí, pero puntualmente si tu función también es un logaritmo natural o una raíz cuadrada, también lo tendrías que calcular. O sea, vas a calcular el dominio siempre como lo haces en la primera parte. Cuando la función sea una función que tiene problemas, entonces calculas el asíntotas. Si tu función es una polinómica o una exponencial, por ejemplo, no calculas nada. Total, la función tiene dominios reales. Pero cuando se puedan calcular asíntotas, tenés que calcularlas porque por ahí te complican la gráfica de la función. Vos fíjate que si acá no contemplas la asíntota, este intervalo te queda de menos 1 a 1. Y eso está mal, porque no es de menos 1 a 1. ¿Se entiende? Por más que ustedes digan, pero el 0 ¿qué importa? El 0 sí importa porque no es ni, el 0 no es de decrecimiento, el 0 no existe. Bueno, vamos a ver un ejemplo más con E. Y antes de avanzar les explico una cosa más. Que no sé si la van a llegar a usar en algún momento, porque no me acuerdo si hay ejercicios de esta índole en el examen. Y aparte no hace falta que lo apliquen. Realmente es algo que les estoy dando extra. Que es lo siguiente. ¿Se acuerdan qué pasa si yo quiero analizar el límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado menos 4 sobre x menos 2? ¿Cómo se analizaba esto? En la primera parte de la materia yo necesitaba saber si ustedes sabían primero factorizar y segundo, ustedes no sabían derivar. Entonces, como esto te daba 0 sobre 0, ¿vos qué hacías? Arriba sacás diferencia de cuadrados, abajo no haces nada, cancelas y te queda 4 resultados. Esto es lo que vimos en la primera parte de la materia. Cuando vimos límites, dijimos esto funciona. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan todos de esto? Factorizar y después reemplazar. Bien. Ahora en la segunda parte, como desbloquearon una nueva habilidad, que es la de derivar, se puede usar algo llamado regla de L'Hopital. Es L'Hopital, no L'Hopilato. Hay gente que me ha dicho la regla de L'Hopilato y no es así. Es la regla de L'Hopital. Que en realidad la descubrió uno de los Bernoulli, que son una familia de matemáticos muy famosos, que hicieron casi de todo, junto con Euler también. Los Bernoulli, uno de ellos sacó este teorema que vamos a ver, y el marqués de L'Hopital se lo compró, y quedó su nombre, la regla de L'Hopital, pero en realidad la regla de Bernoulli. Sí, es que Bernoulli está muy relacionado con todo lo de física. Y eran varios matemáticos, de una familia entera. Por eso, algunos de los Bernoulli siempre vieron en algún momento. Lo que dice la regla básicamente es que, ¿se acuerdan que estas son dos funciones diferentes a las que vos tenés que factorizar para encontrar el cero en común? Entonces, ¿qué pasa si yo a estas dos funciones, en vez de factorizarlas, las derivo?
la derivada de ambas va a tener el mismo valor que tienen ambas en 2. Por lo tanto, no vas a estar haciendo nada, simplemente eliminando información. Porque lo que ambas valen en 2 es equivalente a lo que valen las derivadas de ambas en 2. Por lo tanto, si yo agarro y a la de arriba la derivo y a la de abajo la derivo, voy a llegar al mismo resultado. Porque claro, la derivada coincide en el mismo punto con el mismo valor, porque valen lo mismo. ¿Te acuerdas que la diferenciación que nosotros hicimos del límite no te mostraba que se alteraba? Te mostraba que es lo mismo en ese punto. Ya en otros puntos es diferente, pero en ese punto son exactamente iguales. Y bueno, acá tenés los dos caminos. Siempre que te dé 0 sobre 0, vos podés aplicar la regla del L'Hopital tantas veces como sean necesarias para que te deje de dar indeterminado. Una vez que te deja de dar indeterminado, ya está, fin del L'Hopital. Y fin del límite también. Esto, si en estudio de funciones les toca una función que sea así con una indeterminación, pueden aplicar cualquiera de los dos caminos. Lo que sí, no se olviden, en L'Hopital no se deriva como una división. Se deriva lo de arriba y lo de abajo por separado. En L'Hopital, cuando es 0 sobre 0. No me vayan a derivar una división así porque realmente van a reprobar. Si un ejercicio te pide hallar la derivada, no hagan esto. Esto solo se hace en indeterminaciones de tipo 0 sobre 0. Y te ahorra el factoreo. Por supuesto, el L'Hopital está pensado para usarse cuando las funciones son más complicadas que estas polinómicas, ¿no? Cuando son e por algo elevado a la algo y abajo logaritmo natural de no sé qué del no sé cuánto. O sea, funciones más complejas, pero sirven funciones simples. ¿Se entendió? Puntualmente yo vengo de económicas, así que me tuve que buscar todo por mí mismo. Y aparte, en la lectura ligera de las vacaciones te llevas un par de libros de matemática y lees un poco de historia. Bien. Bueno, última cosita. Vamos a hacer un caso particular que es el de la E, que también se les puede tomar un ejercicio de esta forma. Y tiene una particular manera de resolverse. Por ejemplo, x por e a la x. Yo más que nada porque, a ver, a la gente de económicas cuando se les enseña la regla del L'Hopital entran en crisis porque después no saben cómo derivar. Y es como, no, si tenés indeterminación, es L'Hopital y se deriva arriba y abajo por separado. Si tenés una división y hay que derivarla, se deriva con la regla del cociente. No se confunda. Llega el día del examen, me dicen, pero yo derivé arriba y abajo. Y te digo, ¿pero por qué derivaste arriba y abajo? ¿Era indeterminación? No. ¿Y entonces? No sé, pensé. Bueno, x por e a la x. Dominios reales. No veo ninguna división, no veo ningún logaritmo, no veo ninguna raíz cuadrada. Funciona.
derivada. Es la derivada del producto. X por e a la x es una multiplicación. El primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. A esto que tenemos acá, a e a la x más x por e a la x, lo igualamos a 0. Ahora seguime y ya te contesto la pregunta. Cuando te quede algo así, este es un ejemplo sencillo, pero cuando te quede algo así, te va a quedar por lo general algo multiplicando a la e que no puedas despejar. Igual si acá querés despejar también se te hace medio un embole y vas a perderte porque no sabes cómo despejar esto. La idea acá es extraer a la e. O sea, cuando vos tenés un ejercicio con e, la e se va a esparcir por todo el ejercicio. Y lo que vamos a buscar cuando iguales a 0 es recluir a la e en un solo costado. Entonces, lo que haces es sacar factor común e. Y te fijas, acá, si saco la e, ¿qué me queda? Un 1. O sea, te queda una e. Y acá, la x. O sea, sacar factor común e. Como sacábamos antes factor común x si era necesario. Bueno, ahora sacar factor común e. ¿Por qué? Primero, para sacarte la e de en medio. Y segundo, porque la e siempre es distinta de 0. O sea, ¿se acuerdan? La e no puede valer 0. Por lo tanto, si en una multiplicación yo sé que el primer término no puede valer 0, entonces no lo analizo. La e siempre es distinta de 0. Por lo tanto, si acá el 1 más x es igual a 0, hay punto crítico y si no, no. Pero la e no juega ningún papel, no afecta. Por supuesto acá te queda que el menos 1 es el valor. Y este es el punto crítico de la función. ¿Se entiende? O sea, a esto lo derivo normal, después lo igualo a 0 normal, y después acá a la e le extraigo de factor común, para que me quede afuera. Una vez afuera, la e no puede valer 0, por lo tanto no se analiza y se busca que lo que está en el paréntesis valga 0. Quedándome ya el punto crítico, puedo armar la tabla. Por supuesto, no quiten que acá pueda haber asíntotas verticales y todo eso, porque, por ejemplo, si acá el exponente tiene asíntota vertical, la función tiene general, no se olviden de eso. No por ser exponencial siempre tiene dominios reales. El valor menos 1 es el valor del punto crítico. Entonces, f' de menos 2 y f' de 0, por ejemplo. Tomamos dos valores cualquiera. ¿Dónde los tomamos? Y tomarlo acá, en la versión reducida. Pero la e tiene otra propiedad. Es siempre positiva. Por lo general, o sea, la e elevado a x es siempre positivo y siempre distinto de 0. ¿Se acuerdan esas dos propiedades que vimos en la clase de exponenciales? Entonces, realmente, lo que afecta al signo es el paréntesis. Entonces, si vos haces 1 más menos 2 y 1 más 0, te queda el signo de toda la función. Menos 1 y 1. O sea, negativo y positivo. Baja y sube. Hice menos 1 más infinito. Y de menos infinito a menos 1. Máximo, mínimo. ¿Qué tiene? ¿Máximo o mínimo según la tabla? Para ustedes, ¿qué tiene? Perfecto. Tiene mínimo. Mínimo en x igual menos 1. Y máximo no tiene.
¿Se entendió? Este es el proceso para los ejercicios de tipo E, básicamente. Porque cuando hay una E se hace esto. Se extrae la E y a la E se la deja a un costado porque sus propiedades son distinto de cero y positivo. Mejor que eso no puedes tener. Después tenés que fijarte el paréntesis y saber qué le pasa. El paréntesis puede ser una cuadrática, una cúbica, pues lo que sea. Pero la E ya no juega ningún papel. Porque es diferente de cero, o sea que en la multiplicación de dos elementos no te va a dar un cero nunca. Porque ustedes saben que si vos multiplicas dos valores, para que te dé cero, uno de los dos tiene que ser cero. Y si E no puede ser cero, el paréntesis puede ser. Y ahí es donde analizas el paréntesis. Y cuando te fijas el signo acá, la E siempre es positiva. Por lo tanto, tampoco importa. Importa el paréntesis. El signo del paréntesis te va a definir el signo de todo. Porque si el paréntesis es positivo, positivo por positivo, positivo. Y si el paréntesis es negativo, positivo por negativo, negativo. ¿Se entiende? Este sería el último tipo de ejercicio que les podría llegar a aparecer en un examen. Un ejercicio con E. O sea, tenemos ejercicios de funciones continuas, que vimos una cuadrática y una cúbica, ejercicios de funciones discontinuas, que vimos una homográfica y vimos una racional, y ejercicios de funciones de tipo E por algo. Y ahí ya estaríamos más o menos con todo lo que les puede llegar a aparecer en un examen. Bueno, ahora vamos a la pregunta que me hiciste. Si no hay indeterminación, no se hace nada. Donde no hay indeterminación, o sea, si vos estás hablando del contexto de límites, si no hay indeterminación, nada, das el resultado. Ahora, yo les dije que distingan muy bien dos cosas. Si vos estás en un límite, ¿no? Límite cuando x tiende a 1 de x menos 1 sobre x cuadrado menos 1, esto te da 0 entre 0. Acá puedes aplicar L'Hopital, que se escribe así, L'Hopital, y resolverlo mediante esto para que el límite de x tendiendo a 1 te quede la derivada del de arriba, que es 1, y la derivada del de abajo, que es 2x, o sea que esto te queda un medio. Ahora, si esto no es indeterminado, ponele que arriba te queda 1 y abajo te queda x menos 1, esto automáticamente decís, esto es 1 sobre 0, o sea que es infinito. No hay que ni siquiera aplicar L'Hopital ni nada, reemplazas y ya está, te quedó el resultado. L'Hopital solo se usa con 0 sobre 0. Ahora, si yo te pido calcular f' de x dada f de x igual a 1 sobre x, acá no me apliques L'Hopital. Si te pido calcular la derivada, no me apliques L'Hopital. O calcular recta tangente, no apliques L'Hopital. L'Hopital solo se usa en el contexto del límite cuando te da indeterminado. Puntualmente se puede usar para 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. Pero les dije que infinito no vamos a ver, así que... ¿Se entiende? L'Hopital solo se usa en este contexto. Y se deriva arriba y abajo. Si no hay indeterminación, no hay que hacer L'Hopital. Listo, te da el resultado. Y si el ejercicio es de derivadas, tampoco. Ni para hallar la recta tangente, ni para hallar la derivada de la función para estudio de funciones, para eso no usas L'Hopital. Discontinuo va a ser... Puntualmente le llamamos discontinuas porque se cortan, pero en realidad ya sabemos que no son discontinuas. Las únicas discontinuas que hay son las funciones por partes. En este caso yo le dije discontinuas para que las puedan separar, pero puntualmente sería las racionales por un lado y las
O sea, las que tienen dominio con errores de un lado y las que tienen dominio reales del otro. Esos serían los dos tipos de funciones, por así decirlo. Las que tienen dominio reales y no tienen ninguna falla y van de menos a más infinito, y las que sí tienen dominio con errores, que serían las homográficas, las racionales, las logaritmos y así. Pero ya sabemos que decirle discontinuas es para que se ubiquen. Realmente no son discontinuas. Porque para que lo sean tienen que cumplir las condiciones de discontinuidad que nosotros vimos en la primera parte de la materia. ¿Se entiende? Bueno, está bien. Hasta acá llegaríamos con el contenido de la clase de hoy. ¿Hay alguna pregunta, alguna consulta que tengan? ¿O estamos hasta acá bien? Les recuerdo que la clase que viene ya arrancamos con integrales, así que... nada, si están atrasados con derivadas, pónganse las pilas, tienen tiempo. Integrales, si ustedes saben derivar bien, no va a ser complicado. Lo complicado viene si tienen que aprender a derivar e integrar juntos. Ahí sí, va a ser complicado. Pero incluso tampoco es imposible. No es imposible. Bueno. Si hay alguna pregunta, aprovechen y si no, nos vemos la clase que viene, estimados.